Bueno, bienvenidas a este nuevo encuentro de nuestra exploración de las plantas. Mientras se conectan las personas que van a ir llegando y sabiendo que varias personas van a ver la grabación, vamos a ir arrancando. Eh, Quiero empezar retomando un par de comentarios sobre el tema de los musgos que no compartí la vez pasada por varias razones. Entonces, sobre todo de un par de chicas que me enviaron por mensaje, pues me enviaron escritos como sus apreciaciones, sus reflexiones del tema de los musgos. Y no las compartí la vez pasada, pero las comparto ahora. Bueno, una de ellas, Esther, no las compartí, bueno, sí, mejor dicho, tus comentarios, Esther, iban en la misma línea de lo que ya estábamos conversando, ¿cierto? El tema de quién es más evolucionado de quién, pues que de lo poco relevante de esa pregunta. Hola Nata, bienvenida. De lo poco relevante que es esa pregunta. También voy a abrir acá para poder recordar bien tus comentarios. Dame un momento. Eh, sí, eso. También el tema de las regresiones, pues que la vida no va para atrás, pues aunque parezca a veces ir para atrás, de eso lo hablamos, pues que finalmente sí, es una espiral, esa línea recta no existe, entonces finalmente los retrocesos muchas veces son coger impulso para poder seguir avanzando. Sin embargo, sí existen las regresiones, sí, mejor dicho, las regresiones que vivimos en nuestros procesos internos, en el mejor de los casos, son como esa, me devuelvo para coger impulso, un poco como la cauchera, ¡ta! ¿Cierto? Como para ir más allá necesito ir atrás, ¿cierto? Para poder seguir adelante en mi evolución interna, en mi conciencia, necesito ir atrás, a veces, por ejemplo, a mi infancia, a mi pasado, a mis heridas, para sanarlas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el mejor de los casos, las regresiones son para ir más adelante, pero también ocurre que a veces en las regresiones nos quedamos, ¿cierto? Entonces, ahí también ya dependerá de cómo lo aborde cada individuo. Bueno, y los otros comentarios que ponías también van pues como muy de la mano, entonces voy a dejarlo hasta ahí. Y quiero traer una reflexión que me compartió Julie sobre la clorofila, y esto nos va a acompañar mucho, pues nos va a acompañar hoy y posiblemente en la próxima sesión, porque toca justamente el tema de la relación y la conexión entre las plantas y nosotros, ¿cierto? Y los seres, bueno, y los animales que tenemos hemoglobina. Entonces ella dice que estuvo en una charla de plantas medicinales y la persona experta decía que la clorofila y la sangre son equivalentes. Y entonces ella se puso a hacer una búsqueda y encontró varias equivalencias. Entonces, por un lado, las dos moléculas contienen un átomo de hierro, ¿cierto? La clorofila tiene un átomo de hierro en su centro y la sangre, pues la hemoglobina, también tiene átomos de hierro y es responsable del transporte del oxígeno a través del cuerpo, que por cierto habíamos dicho que el oxígeno lo sintetiza la clorofila, ¿cierto? Entonces, o sea, hay como una, de alguna forma, una molécula parecida le manda el oxígeno a la otra, ¿cierto? Desde el reino de las plantas al reino de los animales. Perdón. También dice Julie que encuentra que tanto la clorofila como la hemoglobina son pigmentos que dan color a las estructuras donde se encuentran, ¿cierto? La clorofila le da el color verde a las plantas y la hemoglobina el rojo a la sangre. Y tercer lugar, las dos son esenciales para la vida. La clorofila pues para la fotosíntesis y la hemoglobina pues para que se transporte el oxígeno en el cuerpo, porque sin él no podemos hacer las funciones. Ya decíamos que creo que tal vez fue en la primera sesión del grupo, que gracias a que las plantas se multiplicaron y produjeron tanto oxígeno que era como un desecho para ellas, ese oxígeno es la molécula que permite procesos metabólicos en el cuerpo, bueno, en los microorganismos en ese entonces, que antes no podían existir, y entonces eso permite que puedan surgir las formas de vida más complejas, más allá de un círculo, ¿cierto? Más allá de las formas básicas que había en la Tierra al principio, ¿cierto? En la Tierra seca, porque ya sabemos que al principio en el mar ya había muchos animales. Bueno, entonces, ya vamos a hablar un poco más de, pues a retomar esto enseguida. Quisiera empezar proponiendo a quienes se han conectado hasta ahora, Nata, Lady, Gladys o Ale,
si de pronto preguntarle si alguna de pronto leyó el capítulo de los helechos, si algo les llamó la atención y si no, yo arranco. Nata, no. Ale está cansadita, entonces no creo. ¿Todo Sí, bien? sí, lo leí, Ah, lo sí. leí, lo leí, Cuéntame. me pareció súper bonito. Creo que sigue siendo como un poco déspota Jean-Marie con los musgos y con los helechos, como tratándolos de manera muy arcaica, pero yo sigo con Ajá, la reflexión que ponías en la charla pasada de Lao, de que ajá. hablaba de que el fin del maestro era como que lo superaran sus alumnos, ¿no? Entonces es como que sigo teniendo esa relación con los helechos y con los musgos. Siento que ellos son los que dan ese paso grande para la otra evolución y me parece muy bonito lo que puede hacer, pues, la madera como ese equilibrio, ese polo a tierra, ese esqueleto de vida que se da a partir de ellos y cómo cuidan los extremos. También me quedó mucho eso de los helechos, el cuidar los extremos. Ok, bueno, maravilloso. Entonces la madera, los extremos y también esa evolución como a través de las generaciones entre maestros y discípulos, que ya lo hablábamos con los musgos. Muchas gracias, Ale. Súper. Si Lady Gladys tiene algún comentario Mm, para hacer sobre este tema, bienvenidas. Caro, yo lo leí, es que el libro lo había leído, pero hacía mucho, hacía por ahí 4 años. Ok. Entonces, o sea, lo tengo ahí como medio en la mente, pero recuerdo mucho de los helechos, que son todavía plantas que sus semillas, o sea, la mayoría no tiene flores o creo que ninguno, No pero tiene. las semillas están pegaditas pues de las hojas y el viento es la que hace como el trabajo de esparcirlas para que crezcan nuevos helechos. Em, ¿Qué más recuerdo sobre los helechos? Que sí, son como la siguiente fase de la evolución, pues como de las plantas que llegaron a la Tierra. Y sí, creo que es eso lo que me acuerdo sobre todo de ellos, pues como desde lo biológico. Ujú, súper, mil gracias, Nata. Sí, es lindo porque realmente no se usa la palabra semillas para los helechos. Son, digamos que lo que ellas tienen son como los precursores de las semillas, que son las esporas. Y ya hablar, bueno, les cuento de una vez. Es más, voy a compartir pantalla porque tenemos imágenes muy bonitas de eso. Esta imagen la tomó Felipe Mesa muy recientemente en un bosque por el Retiro, que es por cierto donde vamos a hacer el taller hacia adentro. Ve, yo tenía un anuncio parroquial, pero bueno, lo voy a hacer al final. Nico llegó. Entonces, miren esta belleza, o sea, es muy curioso porque, claro, muchas veces en la jardinería o lo que sea puede parecer que esto como que puede ser una infección o algo, porque a muchas hojas de otras plantas les dan infecciones, pues otros parásitos que son hongos o que son bacterias o que son animalitos chiquiticos o que son diferentes grupos de especies, pero acá estamos hablando de la posibilidad de reproducirse, ¿cierto? Entonces, cada una de estas bolitas que vemos grandes se llaman soros y cada uno de esos soros está hecho de una bolita, pues de miles de bolitas chiquitas. Y esas bolitas chiquitas son los esporangios, es decir, acá lo podemos ver como en este esquema. Los soros son estos, que están hechos de esporangios, que cada uno son como capsulitas. Ah, bueno, estos son los esporangios que contienen las esporas y las esporas son como si fueran las semillas, ¿cierto? Entonces, como decía Nata, en algún momento cuando se seca el ambiente, estos esporangios se abren, liberan las esporas, salen volando con el viento, ay, salen volando con el viento y forman, pues, y cuando llegan a la Tierra, forman lo que el autor llamaba prótalo, que para mí es más claro llamarlo gametofito, porque es como el fito, pues el cuerpo de los gametos, o sea, el cuerpo de los órganos reproductivos, ¿cierto? Entonces acá salen, como vemos aquí, unos femeninos y otros masculinos, ahí es donde el masculino es muy bonito porque acá también vemos tal cual como ese principio de la actitud y de la dinámica de lo masculino y de lo femenino. El femenino se queda quieto,
y el masculino viaja hasta lo femenino, ¿cierto? Así como el espermatozoide con el óvulo en los mamíferos. Y así como en tantas especies animales y vegetales. Entonces vemos una cosa como muy universal, pues o muy de este planeta, por lo menos, de eso que el masculino, entonces hay mucha cantidad de gametos masculinos y hay solo uno o poquitos, no, cuatro femeninos, más gordos, más grandes, y ya tienen reservas para poder alimentar al embrión que van a formar. Y entonces es como lo mismo, pero en el reino vegetal. Entonces luego al fecundarse, aquí estamos viendo cómo estos chiquiticos van a fecundar al óvulo, lo fecunda, este es el embrión, y de ahí sale lo que se llama el esporofito joven. O sea, si esta parte es el gametofito, esta parte es el esporofito. Esos son como los nombres biológicos que se le da a las dos etapas del ciclo de la vida de los helechos. Y ya luego se van a desarrollar pues como en la madurez. Hola Nico. Llegan a su Qué madurez, pena. tranqui. Eh, y eso es todo. Entonces, un segundo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, voy a contar brevemente algunas cositas. Nico, a no ser de que quieras comentar algo, no sé si leíste el capítulo de los helechos. Y si no, yo sigo. Sí, yo lo leí, Caro, pues no me alcancé a acabar todo, no sé si ahí se está escuchando bien, Más o me menos. tuve que montar en bus, pero Eso ahí me gustó mejor. mucho me gustó mucho como esa introducción de qué es lo que significa también como tener madera, ¿no? Como asociarlo también como a ese comienzo de ese enraizamiento y como esa madera permite de pronto crecer un poquito más, cómo se diferencian ahí a partir de eso, como de las algas y y del musgo. Me gustó mucho como esa parte de sintetización, como de ese componente de la madera. Exacto, súper. Y para allá iba, justamente como cuenta el autor, aquí aparece la madera, ¿cierto? Y la madera es gracias, pues es como la formación macro, pues o sea, visible. Perdón, es que hay un atardecer tan impresionante que no me puedo perder. Eh, la madera es como la forma exterior grande, visible para nuestros ojos, que se da gracias a la lignina, que como el autor decía, la lignina es una molécula pues pequeñita, que es la que permite darle esta rigidez y esta fortaleza, dureza a la madera, ¿cierto? Los musgos ya tienen esa molécula, pero no hacen nada con ella. Lo que él decía, no supieron reconocerla y después los derechos sí. Pero bueno, es que supieron salir del agua, como que ya no les daba para más, lo que decía Ale ahorita, como que no todo tiene que ser hecho por la misma persona, por la misma generación y no todo lo hacemos a solas. Entonces, por eso es también tan lindo ver como la evolución también en equipo, en el tiempo, ¿cierto? Entonces, aparece la madera y gracias a la madera se dan tres cosas fundamentales que hacen que surjan las plantas como las conocemos, lo que él decía, como lo que nos hacemos, lo que nos imaginamos cuando hablamos de plantas, no pensamos en musgos, pero sí pensamos en plantas de lechos para adelante, ¿cierto? Es decir, pensamos en madera, básicamente. Entonces, por eso es también muy bonito que en la mirada china la madera es un elemento más, ¿cierto? No son los cuatro que en las demás tradiciones son fuego, tierra, aire y agua, sino que son fuego, tierra, metal, agua y madera, ¿cierto? Bueno, el metal, la madera, ¿por qué no el aire? Bueno, eso es otro tema que en otro momento, si es el momento, se hablará de eso, pero es muy bonito reconocer la madera como un elemento fundamental de la vida en este planeta, ¿cierto? Porque es que es la materia del mundo, lo que ya hemos hablado, yo creo, en otras ocasiones, es la materia prima, es de lo que está hecho todo, ¿cierto? De alguna manera es lo que hace que sea maleable. O sea, cuando hablábamos del agua en alguna sesión anterior, no sé si en la pasada o en la anterior o en las dos, decíamos que en el agua está la idea, la potencia, la potencialidad o el potencial, ¿cierto? Como las posibilidades infinitas, ¿cierto? La indiferenciación total, entonces es un líquido fluido que puede transformarse en lo que sea, ¿cierto? Por otro lado está la tierra, que la tierra es como la materia también prima,
y también es como indiferenciada, pero no es tan maleable, ni tan móvil, ni tan fluida como el agua, ¿cierto? De alguna manera es como la solidez de las cosas reales, mientras el agua son las posibilidades, la tierra es como lo que ya es realidad y la madera está como entre las dos, es la que permite pasar del uno al otro y entonces de alguna manera tiene esa flexibilidad y esa posibilidad de materializar, ¿cierto? ¿Gracias a qué? A la lignina, a la madera y a las raíces que puede echar y a la fotosíntesis que pueda hacer, entonces ya vamos a mirarlo en otros niveles. Entonces estamos hablando de la manifestación, ¿sí? O sea, él dice no, la mirada china dice, acá comienza la vida, o sea, muchas veces cuando hablan de estos 5 elementos, mejor dicho, muchas veces no, siempre se refieren a estos 5 elementos desde una mirada cíclica y todo comienza en el agua. Finalmente, esto es entre comillas porque en cualquier ciclo, como todos sabemos, pues todo puede empezar en cualquier punto del ciclo. Pero bueno, muchas veces como para que nos quede más fácil comprenderlo, se describe con el origen en el agua y luego, puff, ahí sí sale a la vida. Y es lo que ya hemos mencionado varias veces de cómo debajo del agua las cosas todavía no han nacido, o sea, ya son, pero no han nacido, así como un embrión, que ya es, pero no ha nacido, ¿cierto? Entonces, la madera es el reino donde ya las cosas nacieron. El momento en que salen del agua, en que salen del útero, del vientre materno, salen a la vista. Y aquí es donde también el hecho de que algo sea visible y el hecho de nacer es un poquito como lo mismo, como hemos hablado ya en muchas ocasiones de cómo estamos hablando de la conciencia, ¿cierto? Cuando yo veo algo, ¡ah!, es como si naciera para mí, es como un descubrimiento, como, wow, antes estaba debajo del agua, ya lo saqué debajo del agua. Y así pasa como con los contenidos inconscientes que tenemos. Todo lo que o no nos gusta o sí nos gustaría de nosotros mismos, pero no lo conocemos. Todo lo que somos que no sabemos que somos. Y eso incluye lo oscuro y lo más luminoso que podemos llegar a ser. Si no es consciente, está sumergido bajo el agua. Y entonces es con la madera que esto se hace visible, esto de que nos habla. Ya enseguida vamos a mirar bien qué otras pistas pues nos da este elemento. Hay algo muy bonito, a ver. Hay algo muy bonito de los helechos y es la forma como crecen muchos de ellos. Como decía el autor, hay una variedad increíblemente grande de helechos. Les voy a compartir otra vez imagen para que los veamos. A ver. Listo, ¿están viendo la imagen? Nata, tú eres como mi... Gracias, súper. Entonces miren esto. Él cuenta algo también muy hermoso y es que el helecho, o sea, mejor dicho, es algo que vemos en las formas de vida. Cada una como que llega hasta el punto donde llega, así como los musgos llegaron hasta donde llegaron, el helecho llegó hasta donde llegó y luego las siguientes formas de vida parten de ahí para desarrollar otras cosas, ¿cierto? Como decíamos la vez pasada y como mencionamos al principio, no se trata de decir que uno es más evolucionado que otro, sino que simplemente cumplen roles diferentes, ¿cierto? No es de poner las cosas como en una línea recta o en una posición jerárquica, sino más como complementaria, ¿sí? Entonces, es muy bonito ver que las formas de los helechos, a ver, las hojas de los helechos, a ver, ahí estamos como en un desorden, pero bueno. Así como en este, son muy ramificadas, son muy ramificadas. O sea, es casi que el nervio de la hoja bordeado por tejido de hoja y ya. Lo que él decía, como que no les alcanzó a muchos de ellos para llenar toda esa superficie con tejido de hoja y que quedara una lámina pulida. Hay algunos que sí, que fue el primero que les estaba mostrando acá. Digamos que este lecho ya tiene como una lámina de una hoja formada, los otros no, los otros tienen como casi que bordeando el esqueleto. Y acá, como pueden ver, los soros de este lecho no son puntos, sino líneas, ¿cierto? Esas rayitas cafés que vemos es donde están las esporas, que son las semillitas. Pues, no es lo mismo una espora que una semilla y por eso son palabras diferentes, pero como en estas especies no hay semilla, se podría decir que la espora es como la estructura evolutiva
equivalente a la semilla que fue previa a la semilla, ¿cierto? Entonces se habla de esporas en helechos, en musgos y en hongos, que aunque no son plantas, tienen algo que sí comparten con ellas y es eso, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces hay algo también en lo que me quería detener y es en esta forma, que él la resalta como algunos helechos crecen como pues nacen sus ramas a partir como de esta forma de espiral tan impresionante que a todos seguramente les ha llamado la atención en algún momento y además es una espiral de espirales, de espirales, de espirales, ¿cierto? No sé si vieron el video que les compartí, los videos que les compartí ayer, muy corticos, de un timelapse que lo muestran en cámara lenta el desarrollo de estas espirales y cómo se desenvuelve, se desenrolla primero esta grandota, luego las de los lados y luego las de los lados que tienen esas de los lados, ¿cierto? Entonces es, wow, como un desenrollamiento en varias fases y en varias etapas que será lo que está mostrando, ¿cierto? Ay, Caro Vieira. Entonces, yo quería detenerme ahí porque justamente él dice, esto se parece como a un báculo, ¿cierto? Como a un bastón. Y entonces acá esta imagen simbólica, este bastón de helecho, se parece mucho como a un bastón de estos. Hay otra palabra que no era báculo, pero bueno. Eh, ¿Qué les parece? O sea, ¿qué les parece como esta forma tan curiosa y simbólicamente que se parezca como a un bastón? No sé si alguien quiera comentar algo antes de que yo siga. Sí, pues es muy interesante porque es como eso que permite como ponerse de pie, ¿no? Como incluso pues ahí alcanzar una altura mayor. Ujú. Lindo lo que Muy dices. bacano. Ajá. Gladys, ¿ibas a decir algo? Sí, que me pareció, cuando vi el video, me pareció muy hermoso, precioso, me pareció como este lecho iba como en un despertar. Era hermoso verlo como poco a poco se iba desdoblando, desdoblando y se iba ramificando. Y bueno, tenías como algunas preguntas ahí de cómo, qué nos parecía, qué nos venía a la mente en ese momento. Y realmente para mí fue, cuando lo vi de esa manera, dije yo, no, realmente es el despertar de también incluso del ser humano, ¿cierto? Cómo vamos despertando en la medida en que vamos desarrollando y todos a su tiempo y a su manera, porque es un despertar muchas veces muy lento que no alcanzamos con los ojos humanos ver ese desarrollo, pero igualmente somos los seres humanos, poco a poco, muchas veces pasan los años y no pensamos que hemos envejecido tanto, que ha pasado tanto tiempo cuando vemos a una persona, ¿cierto? Pues, o que las cosas han cambiado tanto, porque de alguna manera, pues, quien se envejece también es el cuerpo y la mente se desarrolla, ¿no? Entonces, yo me comparé mucho con ese lecho y cómo a lo último logra desarrollarse finalmente con una, ¿cómo se llama? Con una hojita, ¿cómo se llaman esas exploras? No sé. Bueno, como las ramitas, esas ramificaciones, Hojitas, sí, las esas hojitas. hojitas a lo último, la última como despertando totalmente allá, después de haberse desarrollado totalmente, ¿cierto? Entonces realmente sí, se van desarrollando como un bastón en la medida que se van apoyando en la tierra, ¿cierto? Y también es el desarrollo total del ser humano. Es hermoso cómo vamos despertando y ellas nos van enseñando. Muy lindos los videos, preciosos. Qué rico, Gladys. Muchas gracias. Ya retomaremos muchas de las cositas que dices y la que Nico mencionó también. ¿Alguien más?
Vuelvo a poner la Claro, a mí imagen me para que... llamó mucho la atención, que lo mencioné al principio, es de cómo desarrollan esta forma también un poco para cuidarse de los depredadores, ¿no? Ajá, sí, Entonces, ajá. como a medida que van creciendo y en su punto, pues como final de ya desenvolvimiento, lo que están intentando es como proteger del todo los extremos para ya terminar de dar la vida, porque lo mencionaban en el libro, ¿no? Cuando ya termina de desenvolverse, hasta ahí llegó. Entonces Ujú. hay total cuidado en ese desenvolvimiento. Eso me parece muy, muy especial. Hermoso, hermoso, porque es que yo siento que acá está como el corazón de este capítulo y de este tema, porque nos da tanto, digamos que la madera sí, pero esa la seguiremos explorando en otros momentos, las raíces también, pero esto es muy particular de los helechos, entonces yo quisiera que nos quedáramos más bien acá, que es como el reino donde está este fenómeno. Entonces yo me puse a explorar, bueno, bastón, bastón, y me encontré varias cosas. Es un arma mágica, es el sostén de la marcha del pastor y del peregrino. En la tradición hindú, también es un arma en las manos de las divinidades y dependiendo de la divinidad que lo tenga, significa cosas diferentes. Entonces, en unos casos, en el caso de Yama, que es el guardián del reino de los muertos, el bastón es el elemento para la punición y la coacción, es decir, como la justicia, ¿cierto? En China también había una connotación parecida de cómo el bastón se usaba para castigar a los culpables. Pero también, por otro lado, es eje en manos del Brahman. Y en el budismo también es apoyo para la marcha. Eh, es muy lindo que Ale también ya trajo lo de la protección de los depredadores porque también es un arma de defensa, ¿cierto? Es un arma de exorcismo incluso. Entonces, a ver, ¿qué más? Sí, lo último. Generalmente el bastón del chamán, del peregrino, del maestro y del mago es un símbolo de la montura invisible, vehículo de sus viajes a través de los planos y los mundos. Y este que les estoy mostrando es el báculo del Papa Luna, que contiene en el centro la Anunciación, ¿cierto? Que representa pues el momento en que el ángel le contó a María pues que venía Jesús y que ella iba a ser la madre y dice que la anunciación finalmente abre la historia de la salvación humana, ¿sí? No quisiera pues que nos enfoquemos como en esa salvación como uy, llegó Cristo y entonces nos va a salvar a todos, no, sino más desde una mirada simbólica. Y entonces ahí es donde quiero que nos detengamos porque lo que decía Ale, el desarrollo de los helechos y de varias plantas ocurre, pues el crecimiento ocurre en el ápice, o sea, en los extremos. El extremo en este caso es esta imagen de la anunciación, ¿cierto? El punto más extremo y está protegido para que justamente no lo coman los depredadores, porque si se muere ese centro, pues o ese extremo, ya no puede seguir creciendo el helecho, ¿cierto? Entonces es lo más importante, que es lo que hay que proteger. Como el autor decía, hay otras plantas que crecen de otra manera, no crecen en el extremo, sino como la grama que comen las vacas, por ejemplo, el pasto, crece es en la base, ¿cierto? Es desde la base que genera las nuevas células la planta. Entonces las vacas pueden comer tranquilas y la grama va a seguir creciendo, mientras que si al helecho le quitamos su punta, ya no puede crecer porque crecía desde la punta, ¿cierto? Yo no sé si alguien aquí estaba cuando hablábamos de los hongos, si de pronto un par estuvieron en el curso. Y eso pasa también en los hongos, y ya lo habíamos mencionado, cómo las redes de los hongos crecen en el ápice, crecen en los extremos, crecen en sus límites, en sus bordes, ¿cierto? Y veíamos en ese momento cómo, pues claro, a nivel interno, pues crecemos en nuestros límites, hasta donde yo llego, un poco como lo que hablábamos también con las algas cuando salieron y cuando se chocan con las rocas, es un poco como chocarse con un límite de uno mismo que hasta ahora me define y me da forma, pero en algún momento yo necesito romper para crecer, así como el exoesqueleto también de los invertebrados que veíamos el año pasado. Ellos tienen que romper eso porque ya necesitan crecer en el cuerpo y desarrollar una protección más grande, ¿cierto?
Pero entonces acá esto nos da como otra vuelta, porque estamos hablando de, voy a dejar de compartir la pantalla, porque estamos hablando de cómo en este caso el extremo, la puntica del helecho donde ocurre el desarrollo, está enrollada y está protegida. Eso a mí me parece como mágico, incluso como casi como sagrado, ¿cierto? O sea, ¿qué es eso tan importante que tiene que estar tan enrollado, tan enrollado, tan enrollado, ¿cierto? En lo literal vemos, claro, es la promesa del crecimiento de la hoja, ¿cierto? O del helecho entero, incluso si fuera solo una hoja. Pero entonces empezamos a ver cómo estos límites en los que crecemos a nivel interno están es adentro, ¿cierto? O sea, ese hecho de que esté enrollado ese extremo es como el límite último al que yo necesito llegar es al centro, ¿cierto? Y también esa forma de la espiral nos está llevando a eso. Entonces, esto me remite a una tradición que conozco, pues que trabaja como la exploración del desarrollo espiritual y se refieren siempre al desarrollo espiritual como el desenvolvimiento espiritual, ¿sí? Me parece muy pertinente traerlo aquí porque justamente estamos viendo ese desenvolvimiento de ese lecho, cómo ocurre de una forma, o sea, es muy bonito esa, es que cámara lenta, yo dije ahorita que cámara lenta, pero no es cámara rápida, es ese video que les compartía en cámara rápida, porque alcanzamos a ver como la fuerza que tiene, tanta fuerza que incluso se balancea como con tanta energía que tiene como que va para arriba para crecer, pero a la vez una sutileza y una paciencia y un respeto como por el paso a paso. Primero se desenrolla el tronco, pues en la rama, el eje principal de la rama y luego las del lado y luego las chiquiticas y luego la última, como decía Gladys, la última, la última. Entonces, esto mejor dicho, de qué nos habla, o sea, cuáles son esas cosas que, mejor dicho, qué es eso, qué es lo último que se expresa, qué es lo último que se muestra, que se manifiesta al mundo. Lo que decíamos, cuando algo se hace visible, es cuando algo entra en la conciencia y también cuando se manifiesta en el mundo, ¿cierto? Como la madera, como las cosas, como las plantas que salieron del agua a la tierra, entonces se manifestaron y se hizo visible y accesible el reino vegetal y la madera, la materia del mundo. Pero entonces es como si todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la energía que pone este lecho en ese desenvolvimiento fuera para mostrar esa última puntica de todas, que es el centro, ¿cierto? Y en este caso, con ese báculo del Papa, vimos, ve, y en ese centro están poniendo la anunciación, y esa anunciación habla de cómo, lo que decíamos ahorita, perdón, de cómo esa anunciación abre la posibilidad o la historia de la salvación humana, ¿cierto? Si llevamos esto a un plano interno, podríamos decir muchas cosas, pero una de ellas podría ser, ok, la salvación humana, la salvación de mí misma, pues de cada una de las personas, ¿cierto? ¿Y qué es la salvación? La liberación, la conciencia, ¿cierto? Lo que hemos hablado, la libertad, la paz, la plenitud, todas esas cosas que buscamos. Y ocurren después de que nos desenvolvamos. ¿De que nos desenvolvamos de qué? O de que desenrollemos qué, un poquito como la trama de la vida, como veíamos las cosas físicas y geográficas en el tiempo. Digamos que a lo largo de mis años yo me voy desenvolviendo y si yo participo en mi propio desarrollo evolutivo, porque eso es lo que pasa con nuestra evolución humana, que no se da solita, sino que tenemos que intervenir, porque si no, no va a ocurrir, o incluso nos retrocedemos, como hablábamos antes. ¿Qué es eso que yo tengo que desenrollar o que yo tengo que descubrir y de qué manera lo tengo que hacer? Porque si lo descubro demasiado rápido o demasiado, sí, o demasiado pronto, los depredadores llegan. O sea, es importante resaltar que aquí hay un tema de protección que es por algo. De alguna manera, y también pues lo vemos en el helecho y en el bastón, lo que hablábamos antes. Entonces, de alguna manera, la protección es de qué, ¿cierto? Cuando protegemos algo, cuando es algo muy puro, muy limpio, importante, ¿sí? Y lo protegemos de qué, de todo lo que lo vuelva impuro, de todo lo que lo contamina, de todo lo que lo pueda destruir.
Entonces, básicamente, cuando veíamos todas esas definiciones del bastón, el castigo, pues, o la justicia, la protección y la defensa de algo puro, sostén o apoyo, eje, guía, básicamente estamos hablando de la verdad, ¿cierto? Porque cuando vemos el castigo o la justicia es como, se redimen las cuentas, se hacen las cosas, se hace justicia, esta es la verdad. Cuando estamos hablando de la protección, es de la protección de algo puro, de lo impuro, o sea, de lo que es, protección de lo que sí es, de las cosas que no son. Y cuando hablamos del sostén y el apoyo en el camino, ¿cierto? Acá es cuando decimos, bueno, en el camino, ¿qué es lo que nos apoya? Lo que decía Nico, me puedo poner de pie y puedo alcanzar una altura mayor. ¿Gracias a qué? A mis maestros, lo que decía Ale. Si los musgos no hubieran hecho el trabajo que hicieron, el helecho no puede hacer su trabajo, que es como dar el paso que sigue, ¿cierto? Y eso como lo vemos en nuestra vida, o sea, de alguna manera, todos esos apoyos que tenemos en la vida son los que nos permiten llegar a una altura mayor, ¿cierto? Nadie ha hecho nada solo, nunca en la naturaleza, ni en la humanidad, ¿sí? Entonces, es también una invitación a revisar qué apoyos tenemos, yo en qué estoy apoyada, en quiénes, cuál es esa red, también invitando como de nuevo el tema de los hongos, en la que yo estoy sostenida y me siento sostenida para poder expresar mi potencial, ¿cierto? Entonces, básicamente, mejor dicho, si fuéramos a ponerle un título y posiblemente sea parecido a este tema de los hongos, estamos hablando de la expresión del potencial, ¿cierto? Ya veíamos que en el agua está el potencial, todo el potencial, y los musgos son todavía un poco como prolongación del agua en la tierra, y acá estamos, expresándola. ¿Qué pasa o qué se necesita para que expresemos nuestro potencial? ¿Cierto? Casi, pues con mucha frecuencia oímos decir o pensamos o queremos decir que yo quiero expresar mi máximo potencial. ¿Cómo será ese máximo potencial? ¿Cierto? Puede que sea mucho más profundo y mucho más potente de lo que me alcance a imaginar. Y para eso, una de las cosas que voy a necesitar es apoyo, protección, verdad, y la verdad incluye no solamente afuera, sino adentro, ¿cierto? Incluye reconocer lo que a veces no necesariamente quiero reconocer, pero también incluye reconocer todo el poder que también soy y que tal vez por alguna razón no he podido reconocer todavía. Pero está muy claro que para esa expresión de ese potencial y de ese poder y de todo eso que somos, es paso a paso, o sea, como ese desenvolvimiento, como ese desenrollamiento gradual de las ramas del helecho. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que yo diga? Sí, pienso que también en ese desenvolvimiento del helecho es como estar lo más consciente posible, o al menos trabajar en eso en cada etapa del desarrollo de la vida, porque como decía ahora, muchas veces pasa el tiempo, pasa los años, y bueno, y no nos damos cuenta, o no se dan cuenta y no nos damos cuenta. En estos días me encontré con una compañera de hace muchos años de bachillerato. Cuando me miró, me dijo, Gladys, ¿cómo estás de vieja? Entonces me dio muchísima risa porque le dije yo, no, es que el tiempo pasa, lo que no pasa de pronto es ese sentimiento y ese amor que quedó cuando estábamos estudiando, ¿cierto? Eso es lo que estamos reviviendo en este momento, por eso es que nos estamos viendo superficialmente viejas. Entonces, pienso que realmente ese desarrollo que vamos teniendo poco a poco, como hace el helecho, que lo vemos nosotros poco a poco porque no somos conscientes del esfuerzo que hace, y tener esa conciencia de vivir esas etapas es maravilloso porque realmente ahí es donde podemos ya luego tener las bases de ese bastón. Hermoso, hermoso lo que dices porque, alguien iba a decir, no, eras tú, ¿cierto? Ya. Bueno, creo que sí. Para allá iba, porque justamente, entonces, esto es algo muy importante porque, repito,
si nuestra evolución interna se diera de manera espontánea y ya, y no hubiera que hacer nada, así como desde nuestra perspectiva se da el desarrollo de los otros organismos, como que no tienen que hacer nada y ellos simplemente están ahí y crecen y ya, y maduran y listo, y adiós. Y expresan su potencial porque están inmersos en la naturaleza, como hablábamos el año pasado con el reino de los animales, que de alguna manera son eso ya siempre, ¿cierto? Mientras que por alguna razón o de alguna manera extraña, los humanos como que nos separamos de eso y entonces ya ni sabemos quiénes somos. Entonces, para que nuestro helecho interno se desenvuelva, para que nuestro propio potencial se exprese y evolucionemos profundamente, algo tiene que pasar, pues algo tenemos que hacer, ahí es donde tenemos que participar, porque si no, se va a quedar enrolladito y contenidito. Entonces acá nos va a servir mucho también el comentario que hacía el autor del libro en relación a la evolución, y decía, es que la naturaleza se inventa un montón de soluciones y de posibilidades por necesidad, ¿sí? Entonces, cuando había una sequía, hubo algas que se inventaron, pues que lograron el primer tallo, ¿cierto? Y surgieron los tallos y poco a poco él ahí está buscando la primera, ya no me acuerdo, creo que era el primer momento en el que se manifiesta la lignina de manera concreta en un tallito, ¿cierto? Entonces, ¿esto de qué nos habla? Lo que decía Gladys, el tiempo pasa y el tiempo pasa en nuestro cuerpo y entonces nos vamos poniendo viejas por fuera, pero ¿qué puede pasar por dentro? Lo que decía Nico, ¿puedo llegar yo a una mayor altura por dentro o no? Incluso hay unos bastones en la tradición china o taoísta de bambú y que por la cantidad de nudos de bambú se mostraba como el nivel de iniciación de la persona que lo tenía, ¿cierto? Entonces mostraba esa altura interna que tenía esa persona. Dale, Nico. Sí, no, a mí me parece muy bello, pues conectando acá las ideas, como el concepto de que en medio de todo el helecho necesita como de los opuestos para crecer, como, bueno, la madera simbolizada por ese fuego y el agua como tal, pues que corre por toda esa circulación para que se pueda poner de pie, pero en nuestros procesos también humanos, en búsqueda como de transformar esas verdades como pues en crecimiento, se puede hacer como una analogía, como o no, más bien como comparar como la luz y la sombra, como a veces no queremos como aceptar que también es el comienzo de este curso de decir como que esa sombra es como miedosa, como que no la queremos y que todo sea luz, pero entender pues que ese hecho nos enseña que gracias a los opuestos uno puede transformar los procesos. Exacto, gracias Nico. Gracias a nuestra relación con esos opuestos, porque igual ellos se van a relacionar, o sea, de alguna manera sí hay cosas de nuestro desarrollo y de nuestra biología que ocurren espontáneamente. Las leyes de la naturaleza son las mismas leyes para nosotros que hacemos parte de la naturaleza. Ay, tengo como un estornudo, pero ya se fue. Pero ¿qué es lo que pasa? La diferencia es justamente cuando llega nuestra conciencia, ¿cierto? No es lo mismo que algo ocurra escondido a que algo ocurra y haya un testigo, ¿cierto? Es lo que nos habla esta expresión de la madera afuera de la tierra, a diferencia de debajo del agua. No es lo mismo, por ejemplo, yo, a ver, recibir algo de una persona y reaccionar sin darme ni cuenta, que es como con los ojos cerrados, a recibir algo de una persona y abrir los ojos y ver qué es lo que está pasando y entonces responder desde otro lugar, ¿cierto? Eso es lo que interviene, o sea, eso es la parte nuestra que necesita participar en el desenvolvimiento de ese potencial, porque si no, no va a ocurrir. Entonces lo que decía Gladys, el tiempo pasa y por fuera las leyes nos siguen afectando, veamos o no que nos estamos poniendo más viejas o no, veamos o no si que estemos llegando más alto o no a nivel interno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace que de verdad evolucionemos como seres humanos? ¿Qué es lo que hace que de verdad lleguemos a expresar el potencial? Porque todos lo decimos, pero ¿quiénes sí lo hacen? ¿Cierto? Muchas veces lo vemos como en las personas que llegan a extremos que la mayoría de personas no llegamos. Y eso no significa que el potencial de todo el mundo sea llegar allá. Pues como por ejemplo atletas olímpicos
o los monjes más monjes, o, ¿cierto? Como las personas que a punta de disciplina llevan el ser humano a puntos donde de otra manera no hubieran podido llegar, ¿cierto? No podemos llegar a hacer el salto largo más largo del planeta si no es a punta de disciplina, ¿cierto? O el récord en velocidad o esas cosas, si no es a punta de disciplina, ¿cierto? Pero no solo es la disciplina, sino que hay algo, por un lado, que es como esa necesidad de la que hablábamos al principio, que es cuando, hace un momento, pues que el autor menciona. Y esa necesidad, yo siento que, a ver, digamos que en ese momento lo estamos viendo como desde una perspectiva de la supervivencia. Casi que si no nos inventamos una manera de vivir en la sequía, pues morimos. Entonces nos tenemos que inventar, nos la tenemos que inventar como sea. Entonces sacamos de la creatividad del agua, sacamos ideas y sacamos posibilidades para poder manifestarlas y para poder seguir viviendo, porque si no, nos morimos. Pero la necesidad viene también de adentro. Lo que pasa es que por alguna razón, por lo general, en la mayoría de las personas, se nos ha instalado tan fuerte la supervivencia y el mundo de afuera que no sabemos o no escuchamos, no alcanzamos a oír esa necesidad interna de expresar ese potencial, ¿cierto? Está tan enrollada, tan oculta, que desde afuera, en el mundo en el que estamos, no sabemos cuál es nuestro potencial. De alguna manera es común en todos los seres humanos, pero también es individual para cada vida, ¿cierto? Y cada persona tiene un potencial distinto que otras en cada vida que vivimos, ¿cierto? ¿Cuál es? Muchas veces no tenemos ni idea, porque estamos tan envueltos en capas y capas y capas y capas y capas, que también muchas de ellas son externas y son de la educación y de cosas que adquirimos después de que nacemos, que entonces ya no tenemos ni idea qué era eso que venía desde adentro, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque el agua es ese potencial y el agua es como esa misión también que tengo y que está en el centro, ¿sí? De alguna manera están conservando también la humedad ahí adentro, ¿cierto? Para conservar viva esa misión y que en algún momento se desenvuelva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vemos que lo que decíamos antes es como si todo ese trabajo, toda esa energía que pones el hecho es para mostrar esa última puntica, ese centro que estaba ahí enrollado, que es el extremo, como si fuera para eso. Y es muy bonito porque muchas veces en algunas tradiciones espirituales se ha dicho como es que cuando una persona ya realiza su misión, expresa su potencial, muere. Así como cuando muchas veces hemos visto, terminó de escribir el libro, su obra maestra, ¡pum!, se murió. Y así, Ale, ¿vas a decir algo? Sí, que esa analogía que haces me parece súper bonita porque es como lo que los budistas llaman la iluminación, ¿no? O los cristianos llaman el encuentro con Dios, o lo que para nosotros podría ser como ese despertar de conciencia, ¿no? El océano es la gran reserva de vida, la madera te hace enraizamiento, pero cuando este báculo termina de explotar y nosotros terminamos ese crecimiento personal, ya estamos preparados como para esa iluminación, no sé cómo de qué otra manera llamarlo, lo veo como la iluminación, muy basado en los budistas, ¿no? Y es que no se dio de manera espontánea porque precisamente nos estábamos cuidando de esos depredadores, no estábamos listos, pero en algún momento de la vida se va a dar. Y Gladys lo dice con el paso del tiempo de los años, ¿no? A todos les sucede de maneras diferentes. Pero entonces para mí ese como ese desenvolvimiento del báculo es esa iluminación. No sé si me hago entender bien. Sí, total, hermoso. Digamos que de alguna manera ese es el potencial último de todos los seres humanos, ¿cierto? Pero digamos que trayéndolo un poquito más cercano o un poquito más accesible, porque tal vez no va a ser la mayoría de seres humanos en este momento que nos vamos a iluminar en esta vida, por lo menos. Bueno, ¿cuál es tu misión en esta vida, cierto? ¿Cuál es esa expresión máxima de lo que tú eres? ¿Cuál es la expresión máxima de esa hoja con todas esas ramas que tienes tú para expresar? Y entonces muy lindo que vuelvas a mencionar los depredadores, porque entonces la pregunta será, ¿cuáles son los depredadores? ¿Cierto? ¿Qué es lo que mata o acaba o destruye esa posibilidad de iluminación? Muchas veces la muerte, en el caso ideal, llegará cuando, uy, ya expresé mi potencial, ya cumplí, me voy.
pero puede pasar también de forma prematura. Y no quiero decir que todas las muertes en accidentes o en asesinatos o así sean prematuras, no tengo ni idea. Desde una perspectiva del alma puede que eso tenga un sentido y puede que tenga una razón de ser, pero puede que sí ocurra de manera prematura en muchos casos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llenar de depredadores y nos confundimos entonces, y entonces nos quedamos, ese potencial, eso que somos, esa misión, esa vocación, ese sentido de nuestra vida, queda tan oculto, tan enterrado, tan enredado en lo de afuera, que esos depredadores, esos insectos, muchas veces simbólicamente también para las tradiciones chamánicas, son como parásitos mentales, como el exceso de pensamientos o sobre todo pensamientos que vienen de la cultura que hemos adoptado. Cuando, por ejemplo, le damos importancia a cosas externas que no tienen importancia. Finalmente, ¿yo a qué vine? O sea, si yo me pregunto todos los días, ¿yo a qué vine? Yo vine a ponerme una camisa amarilla o roja. No, no importa. O yo vine a, no sé, cosas accesorias que, ok, si bien hacen parte de la vida, en nuestro mundo en este momento están como en un primer plano muy, muy marcado y entonces ya se nos pierde por completo de vista que estábamos era desenrollándonos y nos quedamos es ahí viendo cuál parásito está acá, cuál parásito está de moda, cuál es el que pasó y se nos olvidó que era para desenrollarnos. Gladys, ¿ibas a decir algo? Sí, precioso, precioso lo que están diciendo y lo que la compañera anotó ahora, porque me llegó también como ese recuerdo de las etapas de poder dar la iniciación. ¿Aló? ¿Me están Sí, escuchando? claro, te escuchamos. Puse imágenes Ah, es para que que a las veces se vayamos me va. viendo. Sí, sí. Sí, a veces se me va el... Bueno, y me llegó en el recuerdo de estas etapas que muchas veces también las etapas podríamos decir que son iniciaciones, ¿cierto? Porque cada etapa tiene su iniciación. Entonces, cuando el helecho se va desarrollando, se va desenvolviendo, en nuestras etapas también nos vamos desenvolviendo, haciendo cosas que son de nuestra etapa, pero en la conciencia también vamos teniendo la iluminación, que yo también la llamaría la iniciación, ¿cierto? Que es la iniciación. Y ya esa última hojita ya sería, como lo acabas de decir, esa parte ya que hemos adquirido y que podemos ya compartir y dar a los demás desde nuestra experiencia también. Pero es hermoso porque desde así como el hecho se protege, nosotros también lo hacemos y siempre vamos teniendo esa iniciación hasta llegar al final. Gracias, Carolina. Gracias a ti, porque sí. eh, Ay, se me fue algo que iba a comentar de algo que dijiste. Sí, es por etapas y cada etapa corresponderá al momento en que cada alma está y para eso están justamente los apoyos, los otros bastones que tenemos alrededor, los que están a la par, que estamos caminando como en el mismo ritmo, o los que han caminado más, o los que estamos ayudando nosotros a caminar, que a la vez somos bastones, ¿cierto? A la vez somos todo, ¿cierto? Y importante recordar otra vez ese tema de la protección. Entonces, ¿yo cómo me protejo de los parásitos? O sea, yo cómo en mi día a día protejo o cuido que yo hoy, el día de hoy, sí exprese lo que alcance a expresar hoy, lo que más alcance a expresar hoy en la curvita sea que esté de ese desenvolvimiento de mi potencial y me proteja de los parásitos externos, de las distracciones, de las mil y una cosas que me rodean y que me distraen, ¿cierto? Hay muchos cuentos que hablan de esto. No recuerdo exactamente los detalles, pero hay unos como el rey mandó no sé, al servidor a tal pueblo a hacer una tarea y él llegó al pueblo y se encontró con un circo y con monos y con no sé qué y con no sé cuál, y entonces fue a un lugar y fue al otro y fue al otro y fue al otro, hizo esto, logró lo otro, aprendió, tomó, comió, bebió, probó, trin, y volvió. Y es como, ¿hiciste lo que te pedí que hicieras? Ve, no, no lo hice. De alguna manera,
es un retrato muy literal de lo que nos pasa en la vida, especialmente ahora con el bombardeo de estímulos en Occidente, pues que, bueno, ya en todo el mundo, pero de estímulos y información por todos los lados, y el mercadeo y que nos jala para un lado y para el otro y para el otro. Y como no hemos escuchado acá, no tenemos ese estandarte. En ese sentido también el bastón es ese estandarte, que es esa firmeza, que no es rigidez, pues cuadriculada militar, pero sí una firmeza en que, ok, yo voy por donde yo voy, este es mi camino, y eso no significa que no tenga meandros, que no tenga curvas, que no pruebe por aquí cositas, que no aprenda también de eso, pero otra cosa es que yo me pierda por completo en el afuera, que es lo que nos pasa, ¿cierto? Por último, quiero mencionar como el otro lado de esto, pues otro aspecto de esto de la protección, y es lo que el autor mencionaba del óvulo y de cómo se va desarrollando como la protección, como él decía, túnicas de protección para el óvulo. Mejor dicho, me parece muy bonito porque es como un sueño. No sé si alguien de ustedes allá, yo sé que alguna por aquí sí ha explorado mucho los sueños, no sé el resto, pero muchas veces los sueños, los cuentos y la misma naturaleza es muy bonito porque manda el mismo mensaje por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, como de una forma redundante para que si no lo entendiste por aquí, entonces por aquí y si no por aquí. Entonces estamos viendo de cómo está súper protegido de todo eso externo, ese última expresión de la hoja del helecho, que a la vez es el extremo, que es donde crece, que es justamente en el centro, ¿cierto? No estamos hablando de extremos afuera, sino extremos adentro. Ahora estamos hablando de cómo en el momento, estamos con los helechos en un momento de la evolución, donde el óvulo tiene dos túnicas y él cuenta que pronto va a tener la tercera, ¿cierto? Túnicas de protección para el óvulo, que es básicamente la promesa de vida, ¿sí? Como otro mensaje más de cómo se protege el tesoro más sagrado. Por ahí dicen, y yo creo que ya lo he compartido, una frase muy sabia que dice, si fueras a esconder el tesoro más valioso que existiera, ¿dónde lo esconderías? En el centro, en el corazón, en el interior del ser humano. Ahí nadie lo encontraría, porque ahí nadie va. ¿Por qué? Porque todo el mundo está por allá afuera distraído. Entonces, estamos hablando como de eso, de por un lado de la protección de lo de afuera y por otro lado de cómo se descubre, se destapa, se desenrolla todas esas capas del afuera que ya tenemos encima para que quede al descubierto ese corazón y ese potencial que somos y que vinimos a expresar. Ah, bueno, y otro comentario, o bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar algo más antes de que yo llegue a este otro punto? Caro, ¿vas a decir algo? Listo, no. Lo que decía Gladys de las etapas. Es increíble ver cómo acá esta era la imagen que les estaba compartiendo del carbonífero, ¿cierto? Unos bosques que se formaban de unos helechos y de unas plantas que hoy en día serían inimaginables, y solo unas cuantas de hoy en día, que se llaman los equisetos, son de alguna forma como sobrevivientes de ese entonces, que después se extinguieron la mayoría y adiós. Y como decía el autor, quedaron sepultados bajo la tierra, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Perdón. Esas etapas que Gladys mencionaba de todo ese desarrollo interno son cíclicas, ¿cierto? Como lo hemos visto con el reino de los hongos y los ciclos que nos resaltaron tanto de muerte y renacimiento. Pero también aquí estamos hablando de la vida cíclica vegetal, tanto como el desenvolvimiento cíclico de este helecho, de un helecho en vida, pero también del reino vegetal como tal. O sea, increíble. O sea, en un momento se regaron estos bosques en el carbonífero, en la tierra, por toda la tierra, y después casi que por completo desaparecieron, para que ya después, más adelante, vuelvan a llegar otros bosques a llenar la tierra. ¡Wow! Pues la Tierra no hizo solo eso una vez, sino dos y quién sabe cuántas más. ¿Esto de qué nos habla, cierto? Ya todos estos árboles y todas estas especies que no sabemos, que no reconocemos hoy en día, están enterradas en la Tierra porque ya cumplieron
¿cierto? Entonces, esto es muy bonito porque también nos lleva a eso de la expresión del potencial. A ver, yo dejo de compartir. Y es que en un momento de mi vida, mi expresión del potencial puede ser una cosa, pero en otro momento puede ser otra. De alguna forma, en mi propia vida, yo soy también musgo y soy helecho, y soy gimnosperma y soy angiosperma, ¿cierto? Yo misma, en mi propio desarrollo, voy como chuleando o atravesando diferentes etapas, diferentes misiones, diferentes vocaciones, diferentes potenciales. Si mi potencial de niña era ser niña con toda, no era ser adulta todavía, era ser niña. Pero ya cuando soy adulta, ya mi potencial no va a ser niña. Si me quedo en niña, me quedo apegada y aferrada a cosas que no necesito. Entonces, de alguna manera también al desenrollarse el hecho, ese centro, que es el potencial último, se está desprendiendo de esas capas que lo envuelven, está chuleando o está desarrollando o está también soltando y dejando atrás lo que ya no es, ¿cierto? Entonces esa es otra de las reflexiones que esto nos trae, pues que serán muchas más. Si nos detuviéramos un año, encontraríamos un año de reflexiones aquí, pero una es lo de las distracciones y las protecciones y los depredadores, pero la otra es, para yo desarrollar mi máximo potencial, ¿qué es lo que necesito ir dejando atrás? ¿Sí? Tal vez, por ejemplo, si yo fuera el reino de las plantas y ese máximo potencial fuera el punto en el que vamos, que son las flores, como la última expresión más, sí, la última expresión conocida de las plantas. Si ese bosque del carbonífero no se extingue, puede que no lleguemos a las plantas con flor que hoy conocemos, ¿cierto? Y uno diría, pero ¿cómo se va a extinguir todo un bosque? No todo un bosque, sino todo un tipo de ecosistemas a través del planeta. ¿Cómo se va a extinguir eso? Qué tristeza. Y eso lo digo porque justamente ahora lo atravesamos pues en esta extinción masiva que vivimos, que si bien es ocasionada por acciones humanas, sigue siendo para la Tierra una extinción más. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? Entonces esto con todas las muertes y con todas las extinciones y con todos los finales, los cierres, los duelos que vivimos en nuestra vida, que muchas veces nos evitamos, o sea, o frenamos o de alguna forma intentamos saltárnoslos o no dejar que lleguen, ¿cierto? Sin embargo, es parte de ese desenvolvimiento necesario para que se exprese el potencial. Esa extinción del carbonífero fue parte de la evolución del reino vegetal para que llegara al punto en el que ahora está, ¿cierto? Entonces sí, cosas que fueron necesarias en un momento de nuestra evolución. Por ejemplo, al final cuando el helecho abre su hoja, ya no necesita esa protección, ¿cierto? Eso es también muy diciente. Si yo ya expresé mi potencial, yo ya estoy ahí, yo ya soy eso, yo ya no necesito protegerme de ninguna distracción porque ya no me van a distraer, ¿cierto? De alguna manera, esas distracciones son como esas tentaciones que llegan cuando yo no estoy tan fuerte, ¿cierto? Llegan a mostrarme mis puntos débiles o mis puntos que todavía necesitan desarrollarse y expresarse, ¿cierto? Porque cuando ya se desarrollaron, ya se expresaron, ya son maduros, ya no hay depredadores, porque ellos buscan es las partes blandas y las partes débiles, ¿cierto? Entonces, lo que fue protección indispensable en un momento para que pudiera crecer esta vida, ya hay un momento en que me estorba, ¿cierto? Ya no lo necesito, ya necesito desprenderme de eso. Entonces, las preguntas que yo quiero que queden y que si quieren las comentamos acá es, bueno, ¿cuáles son esas protecciones que nos pueden servir en ciertas etapas de ciertos depredadores y que también en un momento ya necesitamos desprendernos de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, la disciplina puede ser una, que en un momento del camino yo necesite ser muy disciplinada para mantenerme en mi camino y que no se me olvide que para allá voy. Pero en otro momento ya eso lo hago de manera automática, ya lo vivo, ya lo soy, entonces ya no necesito, por ejemplo, levantarme a meditar todas las mañanas porque ya estoy en meditación 24 horas, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces yo ya puedo soltar ese hábito y esa energía sirve para para avanzar a otro paso todavía en ese desenvolvimiento. Veo por aquí un comentario. Ah, bueno, Caro, listo. No sé si alguien quiera decir algo. Yo, ahí me oyes, Caro. Sí, Caro, claro, dale.
es que el computador no me está funcionando, el micrófono. No, que yo justo fue súper lindo porque lo que yo quería decir, ahí mismo lo empezaste a decir tú, de esa paradoja de cómo, o sea, buscando la protección, es también algo que nos hace evolucionar, ¿cierto? De protegernos, pero ya hay un punto donde eso para la evolución, ¿cierto? Y por el contrario, como que detiene el proceso de crecimiento y cómo ese mismo elemento te sirvió, o sea, y es algo que, pues, personalmente yo y creo que todos los que estamos acá hemos experimentado, digamos, siento que uno va construyendo como unos personajes, como unos personajes que utiliza en todos los ámbitos, pues profesional, digamos, lo siento yo mucho, pero también desde la adolescencia uno construye un tipo de personaje y luego no lo necesita. Y entonces me parece muy lindo como esa imagen de enroscadita, de cómo uno finalmente pues se va quitando capas y aparentemente está más expuesto, pero al mismo tiempo está como más protegido en la medida en que ya no tiene que protegerse, ¿cierto? O sea, como que ya está más fuerte, digamos, más seco, más como en otras de las palabras, pues Madura. leí más madura, exactamente. Entonces no está tan blando, no está tan digamos, propenso a ese depredador. Eh, entonces, pues también me parece muy bonito que como que o sea, como que ese punto exacto donde uno como que se quita esa protección y tiene ese miedo de estar desprotegido y pasa ese umbral y llega al otro lugar en donde se da cuenta que está mucho mejor sin haberse protegido. Eso era lo que quería. Hermoso, Caro, súper. Mil gracias porque sí, justamente si fuera una cosa como fría y fácil y sin esas dificultades y sin esas emociones, es como, ah, bueno, listo, quitémonos las capas o pongamos las protecciones o lo que haya que hacer, pero pues y lo hacemos y ya. Pero pues como con tu tono y con la forma como lo estás compartiendo es como, sí, o sea, es duro igual quitarse esas capas y cuando ya uno no las necesita es difícil, pero entonces es un umbral, ahí es donde se conecta con lo que Gladys decía, es una iniciación. Cada vuelta de esos, cada vuelta que da ese derecho desenroscándose es una iniciación y entonces por eso tan lindo lo de los bastones para la mirada taoísta, que mientras más nudos tenga, más iniciaciones ha tenido, más alto estás, de alguna forma más cerca del cielo estás. Y entonces acá volvemos como al tema de la madera y a lo que permitió la lignina, que fue gracias a la madera, bueno, las raíces, los troncos y las hojas. Pero primero siempre está la raíz, ¿cierto? Ir hacia abajo. Pero ya enseguida, pues ya la próxima semana podemos profundizar más ahí. Gladys. Ah, bueno, o la próxima semana ya sí te... Es que estás No, hablando de la dilo. madera, Ajá. porque estás hablando de la madera y bueno, me pongo a mirar la madera, bueno, que es una gran amiga, la madera para mí, y realmente, exactamente por eso la madera, cuando ya sale y da ese servicio, que nosotros los seres humanos ya la trabajamos o la trabajan para hacer las construcciones y las mesas, bueno, toda esta parte, y es el servicio que da la madera, qué tan humilde sigue siendo la madera, ¿no? Porque mira que ya cuando ya se protege mientras que está en el árbol, hace como lo del helecho, por eso los taoístas la tienen y muchas otras más, bueno, no sé, religiones o creencias. Tradiciones. Ujú. O tradiciones, sí, esa es la palabra, tradiciones. Y qué tan hermoso porque mientras que está en el árbol, ahí se protege también, ¿cierto? Como el helecho, pero ya luego da ese servicio al hombre, a la humanidad o a quien desee, él está ahí para prestar el servicio y es tan humilde la madera que sigue viva. O sea, es increíble en el silencio de la noche o en la mañana o en el silencio completamente, pero más que todo lo he notado en la noche, cómo cruje la madera, o sea, cómo cruje, es increíble, es como si el árbol estuviera ahí, pero es un mueble, ¿cierto?
pero bruje de noche, y bueno, yo lo he escuchado más de noche que en el silencio de día. Entonces es increíble, de verdad que, bueno, tengo muchas palabras, Hermoso. pero no sé cómo, porque la madera es muy humilde y por ello mm, está aquí en este tema tan precioso. Qué lindo, Gladys, muchas gracias. Quisiera hacer una última invitación a ver si a alguien se le ocurrió, al escuchar todo esto, más ejemplos como de esas protecciones o de esas capas que nos quitamos o de esas cosas, como para cerrar con algunas últimas imágenes. De alguna manera, todos los escenarios en los que habitamos son también esas protecciones o las estructuras que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el colegio, la universidad, esa estructura académica, de alguna manera es también una de esas protecciones para que esas semillitas o esas esporas o esas hojitas que están formándose se formen y luego vayan y se expresen, ¿cierto? Y ya no necesitamos más eso. Por ejemplo, que se vuelve pesado, un poco como Caro decía, ya empieza a frenar la evolución si yo me quedo estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y no voy a expresar y a compartir y a ofrecer con humildad, como decía Gladys, todo lo que puedo ofrecer ahora después de haber hecho todo lo que hice ahí adentro, ¿cierto? Un poco también es como la incubación o como la gestación, que ya lo hemos hablado pues con los animales y todo. ¿Algún último comentario o concluimos? Bueno, entonces voy a cerrar con el anuncio parroquial que se me olvidó decir al principio y es que, como seguramente algunas de ustedes vieron, hoy volvimos a lanzar el curso de los hongos porque, bueno, de alguna manera sigue siendo un tema que está en el aire. Entonces, para quienes quieran volver a verlo, volver a hacerlo, vamos a hacerlo distinto. Es decir, vamos a tomar las grabaciones del curso que hicimos hace 1 año y medio, pero vamos a hacer después de las grabaciones, pues después de cada una de ellas, un encuentro presencial, no solo para discutir y comentar, sino también para hacer como ciertas actividades más prácticas o meditativas para integrar a otros niveles también todas esas enseñanzas. Y a quienes hayan hecho el curso de los hongos fuera o dentro de Patreon, les ofrecemos el 50% de descuento si traen a alguien más y si no, el 25% de descuento, el 25% si no traen a nadie. Listo. Entonces eso era. Que tengan una linda noche o día o lo que sea cuando vean la grabación quienes vayan a ver esto después. Nos vemos en 2 semanas para hablar de las gimnospermas. Ya veremos de qué se trata. Caro, hay una cosita rápida, qué pena, fuera para el Claro. del evento del mediodía en mayo. Ay, yo no sé, es que yo soy súper dinosaurio para estas situaciones. ¿Cómo me inscribo? ¿Qué hago? Ah, sí, el taller Después hacia hablamos. adentro. Sí, de Sí, una. Te escribo, pero sí, para el taller hacia adentro, si te quieres inscribir tú o quien quiera, nos escriben un email. Tenemos todavía unos poquitos cupos, entonces sí, de una. listo, Qué súper, pero no rico. era dentro. ¿Y la clase siguiente no era dentro de 8 o es dentro de 15? Porque yo pensé que No, íbamos a hacer 2 seguidas porque había, bueno, ¿cómo es que eran? sí, es que yo iba a cambiar esta de hoy porque tenía un viaje, pero el viaje se canceló, entonces por eso ocurrió hoy y no tuvimos que hacer ese cambio. Entonces Ah, seguimos por ahora cada 15 días normal. bueno, listo, perfecto, súper, Súper, listo. bueno, listo, Gracias, gracias, Caro. chao, Chao. feliz Gracias. noche, Gracias. chao. Listos. Chao. Chao. Chao.